Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde los grandes relatos literarios cobran vida a través de la voz. Hoy, les traemos una obra fundamental de la literatura española, una historia inmortal que no solo captura la esencia de un periodo crucial de la historia de España, sino que también nos ofrece una profunda reflexión sobre el valor, la lealtad y la resistencia en tiempos de guerra. Hoy les presentamos Cádiz, la obra maestra de Benito Pérez Galdós. A lo largo de 15 cautivadores capítulos, les invitamos a viajar con nosotros a la ciudad de Cádiz en pleno siglo XIX, durante uno de los momentos más intensos de la Guerra de Independencia española. La ciudad, sitiada por las tropas napoleónicas, es el escenario de batallas no solo físicas, sino también emocionales, donde los personajes luchan no solo por su supervivencia, sino por sus sueños, sus amores y sus ideales. A través de la mirada de Galdós, viviremos la intriga política, el drama humano y la lucha por la libertad, todo ello en una narración rica en detalles y lleno de matices que te sumergirán en la historia como nunca antes. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Si disfrutas de los clásicos literarios, suscríbete a Audio Mentores, dale like a este vídeo y activa la campana de notificaciones. Así, serás el primero en recibir nuevos episodios de nuestra serie, con más historias fascinantes que despertarán tu pasión por la lectura y el conocimiento. En este viaje, cada capítulo será una nueva puerta que se abre hacia el pasado, revelando personajes complejos, giros inesperados y momentos históricos que marcaron el destino de muchos. A medida que avancemos, descubrirás cómo la resistencia de los habitantes de Cádiz se convierte en un símbolo de esperanza, pero también en un reflejo de las contradicciones humanas. ¿Qué harías tú en tiempos de guerra? ¿Hasta dónde llegarías por lo que crees? Acompáñanos en este recorrido literario, donde cada palabra tiene un peso histórico y cada emoción nos conecta con lo que significa ser humano. Ahora, sin más preámbulos, te invito a sumergirte en el primer capítulo de Cádiz, una obra que, sin duda, marcará tu alma. Capítulo 1. El sitio de Cádiz. La ciudad de Cádiz, sitiada por las fuerzas napoleónicas, mantenía un silencio tenso que se sentía en cada rincón. A pesar de la presión externa, los habitantes de la ciudad resistían con determinación. El viento del océano soplaba con fuerza, llevando consigo el salitre que impregnaba el aire, como si la naturaleza misma se uniera al sufrimiento y la lucha que marcaban el día a día de aquellos que vivían entre los muros de la ciudad. La guerra no era solo una amenaza lejana, sino una presencia constante que llenaba las calles y los corazones de los que permanecían en la ciudad. En este escenario de asedio y resistencia, el joven Ramón caminaba con paso firme pero pensativo. La situación de Cádiz no solo se reflejaba en la geografía de la ciudad, también se asentaba en los corazones de sus habitantes, quienes se veían divididos entre la lealtad a la patria y el dolor de ver a sus seres queridos atrapados en un conflicto sin fin. Ramón, como muchos otros, sentía el peso de la guerra de manera muy personal, pues no solo se jugaba la libertad de su nación, sino también la oportunidad de un futuro junto a Teresa, una joven de la que estaba enamorado. ¿Qué será de nosotros, Teresa?, pensaba Ramón, mientras recorría las solitarias calles de la ciudad. En su mente, los ecos de las conversaciones que había tenido con ella resurgían, aquellos momentos donde hablaban sobre el futuro y sobre cómo la guerra había cambiado sus vidas para siempre. Teresa, hija de un comerciante local, era conocida por su belleza y su carácter indomable. Había crecido en medio de los mismos temores y esperanzas que Ramón, pero su amor por él había permanecido firme, incluso cuando las circunstancias se tornaron más sombrías. Sin embargo, la guerra no solo ponía a prueba su amor, sino también sus propios ideales. Al encontrarse con su amigo Julián, Ramón se detuvo un momento, sin saber qué decir. Julián era uno de los pocos con quienes podía compartir sus inquietudes más profundas. En esos días, los rumores sobre la situación en la corte y los movimientos militares circulaban rápidamente. Ambos sabían que, más allá de la resistencia física, la lucha por la independencia era también una lucha por el alma de la nación. Esos franceses siguen ahí, pero el sitio se hace cada vez más largo. Y nosotros seguimos aquí, esperando que todo termine, dijo Julián con una mezcla de frustración y resignación. ¿Terminar? Este sitio parece eterno. Cada día se hace más difícil ver una salida. Pero no podemos rendirnos. La ciudad resiste, nosotros resistimos, replicó Ramón, con firmeza. No es solo por Cádiz que luchamos, es por todos nosotros. Mientras los dos amigos conversaban, un ruido lejano, el retumbar de un cañonazo,
interrumpió el silencio de la ciudad. Las fuerzas napoleónicas, apostadas fuera de los muros de Cádiz, seguían buscando la forma de quebrantar la resistencia. En las calles de la ciudad, los habitantes, algunos con la esperanza a cuestas, otros con la angustia reflejada en sus rostros, continuaban con su vida, a pesar de los estragos que les causaba el asedio. Lo que más duele es ver cómo el futuro se desvanece frente a nosotros, continuó Julián, con una mirada sombría. En Cádiz se respira una mezcla de miedo y esperanza. ¿Pero por cuánto tiempo más? Lo que tenemos que hacer es mantenernos unidos, dijo Ramón, porque la esperanza es lo único que nos queda. Las palabras de Ramón no solo eran un consuelo para Julián, sino también una afirmación del espíritu inquebrantable que, a pesar de las circunstancias, seguía vivo en la ciudad. Cádiz, aunque sitiada, seguía siendo un faro de resistencia. En cada uno de sus habitantes había una llama que no quería extinguirse. Ramón y Julián se dirigieron hacia la plaza principal de la ciudad, donde se encontraba la casa consistorial. Allí se reunían los defensores de la ciudad, y también aquellos que soñaban con una nueva España, con un país libre de las cadenas de la ocupación extranjera. La plaza, en tiempos de paz, había sido el lugar de encuentro de los comerciantes, los artesanos y los ciudadanos comunes, pero en esos días oscuros, era el corazón de la lucha política y social. Este sitio no es solo físico, Julián, dijo Ramón mientras observaba las viejas piedras de la casa consistorial. Es un sitio que nos afecta a todos. Es una guerra no solo de cañones y espadas, sino de corazones y mentes. Sí, respondió Julián con un suspiro. Lo que está en juego es nuestra libertad, pero también nuestra humanidad. Cada día que pasa, la ciudad cambia, la gente cambia. El sitio no solo nos afecta por fuera, nos está transformando por dentro. Mientras los dos amigos se perdían en sus pensamientos, una figura conocida se acercó a ellos. El viejo capitán, quien había visto muchas batallas en su vida, pero jamás había presenciado una situación tan desesperada como la que vivían en ese momento. El futuro de Cádiz no está en manos de los cañones, sino en las decisiones que tomemos hoy, les dijo con una mirada firme, pero cargada de sabiduría. No hay victoria sin sacrificio, muchachos. La historia nos juzgará, pero si hemos de caer, que sea luchando hasta el último aliento. Ramón asintió con solemnidad, sintiendo que esas palabras eran el reflejo de todo lo que representaba la lucha en Cádiz. No era solo una guerra de banderas o de ideales políticos, sino de la supervivencia del alma de un pueblo. El día terminó con un cielo encapotado, y las campanas de la ciudad, que usualmente anunciaban festividades, ahora sonaban con un tono grave, como un lamento por las almas perdidas en el conflicto. Pero a pesar del silencio de la noche, en los corazones de los gaditanos seguía ardiendo una chispa de esperanza. No se rendirían, no cederían ante el enemigo, y lucharían por lo que creían, la libertad de su patria, la preservación de sus valores y la esperanza de un mañana mejor. Capítulo 2. La tensión creciente. Los días en Cádiz transcurrían con la misma rutina gris, pero cada vez más marcada por la presión del sitio. La ciudad, que antes respiraba vida y bullicio, ahora se encontraba envuelta en una atmósfera de tensa calma. Las calles que antes resonaban con las risas y las conversaciones de los comerciantes y los transeúntes, ahora estaban impregnadas con el peso del silencio, interrumpido solo por los ecos de los cañonazos que resonaban a lo lejos. Ramón, aunque aún joven, ya comenzaba a sentir los efectos de esta guerra interminable. Cada día que pasaba, su alma se veía un poco más desgastada, y su cuerpo comenzaba a reflejar las marcas del agotamiento. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era el cansancio físico, sino la incertidumbre que se cernía sobre su futuro, sobre la ciudad, sobre él mismo. ¿Cuándo terminará esto, Julián?, preguntó Ramón a su amigo mientras caminaban por las calles desiertas. La pregunta no era nueva, pero cada vez parecía más urgente, más desesperada. En sus ojos se reflejaba la angustia de no saber qué vendría después, de no tener un norte claro. El futuro, antes lleno de promesas y sueños, ahora se presentaba borroso e incierto. Es una buena pregunta, respondió Julián, deteniéndose un momento para mirar a su alrededor. Nadie sabe con certeza, Ramón. Lo que sí sabemos es que no podemos dejar que nos venza el miedo, porque eso sería más devastador que cualquier cañonazo. La ciudad resiste, y nosotros debemos hacer lo mismo. Ambos amigos se dirigieron hacia el puerto, donde la brisa marina les acariciaba el rostro, pero que ya no parecía ofrecerles la misma frescura de antaño. El puerto,
que había sido un símbolo de la prosperidad de Cádiz, ahora era una zona de alerta constante, un punto estratégico para los soldados franceses. Los barcos que antes partían hacia destinos lejanos, ahora permanecían anclados, sin movimiento, esperando órdenes que nunca llegaban. La situación es insostenible, dijo Ramón, mirando al mar con melancolía. La ciudad se está quedando sin recursos. Y nosotros seguimos aquí, atrapados. La respuesta de Julián fue enérgica. Si te dejas atrapar por la desesperanza, entonces estarás perdido. Lo que importa ahora es lo que hagamos. No podemos quedarnos a esperar que todo termine. Tenemos que seguir luchando. Ramón asintió, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Él sabía que la lucha no solo era física, sino también emocional y psicológica. Cada día era un reto más difícil, un reto que tocaba no solo las paredes de la ciudad, sino los corazones de los que la habitaban. Mientras caminaban por el puerto, una figura familiar se acercó a ellos. Era el capitán, quien siempre parecía tener una calma imperturbable, incluso en medio del caos. Sus ojos, aunque viejos, reflejaban una sabiduría que solo los años de guerra podían otorgar. Muchachos, dijo el capitán con una voz firme, la guerra no solo se gana en el campo de batalla, sino en la mente. Cada día que pasamos aquí, estamos ganando, porque no hemos caído. Lo que está en juego ahora no es solo el sitio de Cádiz, sino la resistencia del espíritu humano. Ramón lo miró, buscando algún consuelo en sus palabras. El capitán había vivido muchas batallas, pero también había visto muchas derrotas. ¿Qué pasaría si la ciudad caía? ¿Qué pasaría si la resistencia no fuera suficiente? El espíritu humano, ¿de verdad es eso lo que nos mantiene?, pensó Ramón, mientras los cañonazos continuaban resonando a lo lejos. A pesar de la incertidumbre, el capitán continuó: recuerden que el espíritu de Cádiz es más fuerte que cualquier ejército. Si no nos damos por vencidos, si mantenemos nuestra fe en lo que estamos luchando, entonces seremos más fuertes que cualquier sitio. No se trata solo de resistir físicamente, sino de seguir adelante a pesar de todo lo que se nos presente. Ramón y Julián se quedaron en silencio, reflexionando sobre las palabras del capitán. La idea de que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en el alma de cada uno, resonó con fuerza en sus corazones. La resistencia era más que un simple acto físico, era una declaración de que aún podían mantener su humanidad, su dignidad y sus sueños. El capitán, al ver que sus palabras habían calado hondo, les ofreció una mirada aprobatoria. Ahora, más que nunca, debemos permanecer unidos. La ciudad está resistiendo. No dejemos que el miedo y la incertidumbre nos derroten. Si queremos sobrevivir, debemos ser más fuertes que nunca. Mientras el capitán se alejaba, Ramón se sintió reconfortado por la fuerza de esas palabras, aunque aún quedaban muchas dudas en su mente. La guerra seguía su curso, y aunque la resistencia era fuerte, la ansiedad por lo que podría venir después nunca dejaba de acechar. Las horas pasaban lentamente, y cada rincón de Cádiz parecía susurrar una mezcla de dolor y esperanza. La vida continuaba, a pesar de las dificultades. En las plazas, los comerciantes seguían ofreciendo sus pocos productos, los niños jugaban en las esquinas, ajenos a la gravedad de la situación, y las familias se reunían, intentando aferrarse a lo que quedaba de normalidad. Pero la sombra de la guerra seguía presente, no solo en los cañones que apuntaban hacia la ciudad, sino también en las mentes y corazones de los que resistían. El miedo, aunque no se pronunciaba en voz alta, se encontraba en el aire que respiraban, en cada conversación callada, en cada mirada furtiva. La guerra nos cambia, pensó Ramón mientras se dirigía hacia su hogar. Nos cambia por dentro, de una manera que no podemos entender del todo. ¿Quién seré yo después de esto? ¿Qué quedará de mí cuando todo termine? Las preguntas lo atormentaban, pero una certeza se aferró a él como un clavo de esperanza. Mientras la ciudad resistiera, mientras el espíritu de Cádiz permaneciera intacto, él también lo haría. No importaba cuánto tardara, ni cuánto más debiera soportar. La resistencia era su deber, y lo cumpliría. Capítulo 3. El eco de la desesperación. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad de Cádiz, tiñendo el horizonte con tonos rojizos que parecían reflejar el dolor de aquellos que vivían en la constante amenaza de la guerra. Las sombras alargadas de los edificios se mezclaban con las de los hombres y mujeres que seguían su rutina diaria, aunque todos sabían que no había normalidad. La ciudad, aunque aún de pie,
parecía tener la respiración entrecortada, como si aguardara un golpe final. Ramón, como tantos otros, ya no podía distinguir con claridad si los días eran más largos o más cortos. Todo se volvía borroso cuando el único marco de referencia era el sonido distante de los cañones y el incesante caminar hacia lo desconocido. El peso del sitio y de la guerra ya había calado en sus huesos, pero lo que más lo agobiaba era la angustia de no saber cuánto más podrían resistir. A la mañana siguiente, se levantó temprano, como siempre lo hacía. Pero, a diferencia de otras veces, se sentó en la silla de madera junto a su ventana, mirando la ciudad con una mirada que reflejaba más agotamiento que esperanza. ¿Cuánto más quedaba por resistir? El miedo no era solo una amenaza externa. Había comenzado a tomar forma dentro de su pecho, apretándole el corazón con cada pensamiento. A veces, el terror de la incertidumbre parecía ser mucho más insoportable que la lucha misma. Lo que no se puede medir, no se puede combatir, pensó Ramón, mirando la plaza desde su ventana. La gente pasaba, pero ninguno mostraba una sonrisa. La guerra les había robado la alegría, y los que aún quedaban en la ciudad parecían ser sombras de lo que alguna vez fueron. En un rincón de la plaza, un grupo de soldados discutía en voz baja, sus rostros cansados pero decididos. Cada vez que el sonido de sus voces llegaba a los oídos de Ramón, se sentía más distante, como si las palabras no tuvieran sentido. La guerra no era algo que pudiera explicarse, era un peso palpable, un velo negro que cegaba todo lo que estaba por debajo de su superficie. Los soldados, a pesar de su valentía, no podían ocultar la tristeza en sus ojos. ¿Qué queda después de la guerra?, se preguntaba Ramón mientras se levantaba de la silla. Se dirigió al puerto, buscando una respuesta que no sabía si estaba allí. El agua del mar se extendía ante él como un vasto espejo, pero nada reflejaba lo que realmente sentía. Cuando llegó al muelle, vio a Julián, su amigo de siempre, quien también parecía estar atrapado en sus pensamientos. La misma sombra de duda se reflejaba en su rostro. La guerra los había marcado de maneras que ni siquiera ellos comprendían. «Es difícil, ¿verdad?», dijo Julián, con la mirada fija en el horizonte. «Cada día es una lucha interna. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si mañana amaneceremos libres o si este será el último día». Ramón asintió sin decir palabra, porque sentía que las palabras ya no tenían el peso que antes tenían. Todo parecía perdido. No solo luchaban contra el ejército enemigo, sino contra el miedo que se apoderaba de ellos poco a poco, y que ni siquiera los más fuertes podían evitar. La incertidumbre era su verdadera enemiga. En ese momento, el sonido de los cañonazos rompió el silencio, retumbando en sus oídos. Lejos, más allá del mar, el enemigo seguía su avance, implacable, incansable. Las vibraciones de las explosiones parecían sacudir la misma tierra que pisaban. Julián miró a Ramón y, en un tono grave, dijo: «No podemos dejarnos consumir por el miedo. Si caemos en esa trampa, entonces habremos perdido antes de luchar. La guerra no solo es un enfrentamiento entre ejércitos, sino una batalla dentro de cada uno de nosotros». Ramón sintió el peso de sus palabras, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío lo invadió. La resistencia no solo requería fuerza física, sino un ánimo indomable, algo que no se podía encontrar fácilmente cuando todo lo que le rodeaba parecía colapsar. El sitio de Cádiz no solo los estaba rodeando, estaba penetrando en sus almas. «¿Cómo seguimos adelante?», pensó Ramón, mientras caminaban juntos hacia el centro de la ciudad. El ruido de la ciudad, las voces de los comerciantes, los murmullos de la gente que continuaba con su vida, aunque forzada, les llegaban como ecos distantes. La guerra se había colado en cada rincón de la vida cotidiana, cambiándola para siempre. Pero a pesar de todo, la vida seguía fluyendo, aunque con una cadencia más pesada, más lenta. En las calles, las mujeres seguían sus tareas, algunas sin mirar a los soldados que pasaban, otras con la esperanza de que sus maridos, hijos y padres regresaran. La guerra no solo afectaba a los hombres en el frente, también las mujeres sentían el peso de la incertidumbre, aunque de una manera distinta. La espera las consumía, igual que el hambre y la escasez que comenzaba a extenderse como una sombra invisible. Ramón se detuvo frente a una tienda de pan, donde las filas eran largas y la mirada de los compradores, vacía. El pan, que antes era un símbolo de abundancia, ahora era solo una mercancía escasa y cara. Los precios se disparaban, y la gente se conformaba con lo que podía conseguir. En un rincón de la tienda,
una anciana se acercó a Ramón, sus ojos vidriosos pero llenos de una sabiduría que solo los años podían otorgar. Resistir, hijo. No es solo cuestión de aguantar. Es cuestión de encontrar razones para seguir. La guerra nos arrebata muchas cosas, pero nunca nos quitará la capacidad de seguir adelante. No importa lo que pase, siempre hay una razón para seguir luchando. Ramón la miró en silencio, con el corazón pesado. ¿Qué razón queda para seguir?, pensó. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un cañonazo, que esta vez sonó más cercano que nunca. La guerra, con su brutalidad y su implacable avance, parecía ser el único dueño del tiempo en Cádiz. Pero algo dentro de Ramón comenzó a despertar, una pequeña chispa de resistencia que no se dejaba apagar, a pesar de todo lo que vivía. Tal vez no podía ver el futuro, pero sí podía decidir qué hacer con cada momento que le quedaba. Capítulo 4. La fuerza del silencio. El amanecer no era tan claro como antes. El cielo, siempre tan limpio y luminoso, se mostraba ahora velado por una capa de nubes grises que reflejaban la tensión en el aire. La ciudad de Cádiz seguía resistiendo con una calma tensa, cada esquina, cada edificio, cada rostro marcado por la huella del sitio. La guerra había dejado una marca indeleble en el paisaje, pero también en los corazones de los habitantes que, por más que intentaran esconderla, ya no podían ignorar el eco constante de la desesperanza. Ramón caminaba por las calles sin rumbo fijo, pero con la mente ocupada en un solo pensamiento. ¿Qué quedaba del después de todo esto? La guerra no solo había cambiado la ciudad, sino que también lo había transformado internamente. Ya no podía reconocer al hombre que había sido antes de la ocupación. Todo lo que conocía parecía haberse desvanecido, como si una capa de polvo cubriera cada rincón de su vida anterior. Las voces de los transeúntes, aunque eran claras, sonaban apagadas, como si estuvieran cubiertas por una capa de tristeza que no se podía quitar. Los niños jugaban en las aceras, pero sus juegos ya no tenían la alegría de antaño. Miraban constantemente al horizonte, como si esperaran que algo, o alguien, apareciera en cualquier momento. El miedo no era algo que pudiera definirse con palabras, pero estaba presente en cada movimiento, en cada mirada furtiva. Ramón se detuvo frente a una iglesia, cuyas puertas permanecían abiertas, invitando a los fieles a entrar, aunque pocos lo hacían. Los pocos que se aventuraban a cruzar el umbral lo hacían con pasos lentos, como si la fe ya no pudiera ser un refugio seguro. Dentro, el silencio era absoluto, un silencio profundo que calaba en los huesos. Este silencio, lejos de ser un consuelo, parecía ser un recordatorio de la incomodidad que todos sentían. La guerra había borrado la esperanza, o al menos la había transformado en algo diferente, algo que ya no podía reconocerse. Ramón entró en la iglesia sin pensar, como si los pasos lo hubieran llevado allí por impulso. Se acercó al altar, pero no sabía qué esperar. No había oraciones que pudieran calmar su alma, no había plegarias que pudieran devolverle lo perdido. Todo estaba roto, y el silencio de la iglesia parecía confirmar esa sensación. Sin embargo, algo en ese silencio lo hizo quedarse, como si allí, en ese espacio tan vacío, pudiera encontrar alguna respuesta que no podía hallar en las calles abarrotadas de la ciudad. Al sentarse en uno de los bancos, Ramón cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. No rezaba, pero se permitió escuchar el eco de sus pensamientos. Fue en ese silencio, tan profundo y pesado, cuando comprendió algo que hasta entonces le había sido esquivo. La guerra no solo los había sometido físicamente, sino que también les había robado la capacidad de vivir con paz interior. Había algo más devastador que las bombas y los cañonazos, y era el peso invisible de la incertidumbre, de no saber si el mañana sería mejor o peor. La mente de Ramón volvía constantemente a la pregunta de todos: ¿cuánto más? ¿Cuánto más podían resistir? No era solo una cuestión de sobrevivir. La verdadera pregunta era si quedaba algo de sí mismos para preservar. La guerra había hecho que todo pareciera relativo, y, sin embargo, parecía que cada hombre y mujer en Cádiz seguía buscando algo en lo que aferrarse, algo que les diera un poco de luz en medio de la oscuridad. Pero, ¿dónde encontrar esa luz cuando todo alrededor parecía estar sumido en sombras? En medio de ese silencio, Ramón recordó una conversación que había tenido con su amigo Julián, unos días antes. La vida no se detiene solo porque el mundo se haya vuelto un lugar inhóspito, le había dicho Julián con una mirada seria, casi desafiante. Nosotros no podemos esperar que las circunstancias cambien por sí solas.
Si queremos salir de esto, tendremos que luchar, no solo con los enemigos que están en las trincheras, sino también con los miedos y las dudas que tenemos dentro de nosotros. Esas palabras resonaron en su mente mientras observaba las sombras alargadas de los bancos de la iglesia. En ese momento, Ramón comprendió que la verdadera batalla no era contra el enemigo que se encontraba al otro lado de las murallas, sino contra su propio miedo y desesperación. La guerra había dejado cicatrices visibles, pero las que más le dolían eran las que no podían ver los demás. Al salir de la iglesia, la luz del día ya comenzaba a perder su fuerza. La ciudad seguía su curso, pero Ramón ya no veía las calles como las veía antes. Ahora, cada rincón de Cádiz parecía estar impregnado con la misma incertidumbre que él sentía en su pecho. La guerra había trastocado no solo el destino de la ciudad, sino también el de aquellos que aún se aferraban a la vida en ella. Decidió que ya no podía seguir caminando sin un propósito claro. Si la vida le había dado la oportunidad de seguir respirando, entonces debía encontrar una razón para hacerlo. Sin esa razón, nada tendría sentido. Se dirigió al puerto, donde los barcos seguían atracando y zarpando, aunque ya no de la misma forma que antes. Ya no había señales de esperanza en los rostros de los marineros. El comercio y la pesca, que antaño fueron las riquezas de la ciudad, ahora parecían ser solo una sombra de lo que fueron. ¿Qué más queda por hacer?, pensó Ramón, mirando al horizonte donde el mar se encontraba con el cielo gris. No sabía si la ciudad seguiría en pie mucho más tiempo, pero lo que sí sabía era que debía encontrar la fuerza para resistir, aunque solo fuera por un día más. Esa resistencia, aunque silenciosa, era la única forma de luchar contra la desesperanza. Capítulo 5. La resistencia silenciosa. El día se alargaba en Cádiz, pero la atmósfera seguía pesada, como si el aire mismo resistiera la inevitable caída de la noche. Los recuerdos de los días anteriores seguían dando vueltas en la mente de Ramón, como un eco que nunca terminaba de desvanecerse. La guerra había dejado una huella indeleble, no solo en la ciudad y sus habitantes, sino en él mismo, que ya no era el hombre que alguna vez había caminado por estas calles con la cabeza alta, lleno de sueños y esperanzas. Ahora, la duda era lo único que lo acompañaba, una sombra que no lo abandonaba ni cuando cerraba los ojos. Al caminar por las estrechas calles de Cádiz, Ramón observaba cómo la gente se movía de manera automática, como si su mente estuviera a años luz de donde sus pies los llevaban. Todos parecían estar atrapados en un ciclo del que no podían salir. Las mujeres se encargaban de sus hogares, los niños jugaban, aunque sin la risa que los caracterizaba, y los hombres, como Ramón, vagaban por la ciudad con el rostro apagado, ocultando las cicatrices invisibles que la guerra había dejado en sus almas. Pero, a pesar de la desolación, había algo que seguía vivo en el corazón de la ciudad, la resistencia silenciosa de su gente. No había gritos ni protestas, no había grandes movimientos organizados, pero algo seguía siendo, de alguna forma, un faro de esperanza. La gente continuaba con sus vidas, a pesar de todo, de la ocupación, del sufrimiento, de la incertidumbre. En ese constante fluir de la vida cotidiana, tan rota y tan incompleta, Ramón podía ver algo que, aunque pequeño, parecía ser la única forma de lucha que quedaba, la resistencia, el seguir adelante, el no rendirse. Caminó por el mercado, donde las voces de los vendedores aún resonaban, aunque con menos entusiasmo que antes. Las frutas y verduras que alguna vez llenaban los estantes con colores vivos ahora parecían más apagadas, las cestas se veían vacías, y las miradas de los comerciantes no brillaban con la misma confianza que antaño. Aún así, seguían allí, ofreciendo lo poco que quedaba de sus productos, luchando por seguir adelante. Era como si la vida misma se hubiera reducido a ese acto cotidiano de resistir, de no dejarse arrastrar por la oscuridad. De repente, Ramón vio a un hombre que conocía de su infancia. Era Esteban, un viejo amigo de su padre, que aún se mantenía firme en su puesto como vendedor de pescado. Esteban no había cambiado mucho desde los días de su juventud, aunque sus ojos ahora reflejaban la dureza de los tiempos. Su rostro, marcado por los años y las adversidades, parecía tener una serenidad que Ramón no entendía del todo. Esteban nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero su presencia siempre había transmitido una sensación de paz, una calma que era difícil de ignorar, incluso en medio del caos. Ramón se acercó a él y, aunque no intercambiaron muchas palabras, el simple hecho de estar en su presencia le ofreció una extraña sensación de consuelo. Esteban le dedicó una sonrisa, que aunque era pequeña, parecía abarcar todo lo que Ramón necesitaba en ese momento.
una promesa de que, a pesar de todo, la vida seguiría. ¿Cómo sigues?, preguntó Esteban, su voz grave, pero cálida. Sobreviviendo, respondió Ramón, sin poder evitar la amargura en sus palabras. Eso es lo único que podemos hacer, dijo Esteban con una calma absoluta. El resto está fuera de nuestras manos. Lo importante es que seguimos aquí, seguimos vivos. Eso ya es una victoria. Ramón no sabía si Esteban realmente creía en lo que decía o si solo estaba buscando consuelo en palabras vacías, pero algo en su tono hizo que las palabras resonaran en su interior. Había algo en esa actitud, en esa paz que emanaba Esteban, que le parecía profundamente valioso. No eran grandes gestos de resistencia, no eran manifestaciones públicas ni discursos llenos de pasión, pero ese pequeño acto de seguir adelante, de resistir cada día, era, tal vez, la forma más pura de lucha que quedaba en la ciudad. Sí, dijo Ramón, con una pequeña sonrisa que apenas tocaba sus labios. Supongo que tienes razón. Esteban asintió con la cabeza, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, mirando cómo la gente seguía pasando a su alrededor, cada uno atrapado en su propia lucha personal. A lo lejos, el sonido de las olas del mar llegaba suavemente, recordándoles que, a pesar de todo, la naturaleza seguía su curso. Pero, en esa ciudad sitiada, ese sonido parecía ser un eco lejano, una melodía triste que hablaba de tiempos mejores. De repente, Ramón sintió una necesidad de salir, de dejar el mercado y caminar por las calles. Algo en su interior había cambiado, aunque no podía decir exactamente qué. No era una gran revelación, ni una respuesta clara a las preguntas que lo atormentaban. Pero, al mirar a Esteban, comprendió algo que antes no había entendido. La resistencia no siempre tiene que ser grandiosa ni pública. A veces, la verdadera lucha consiste en levantarse cada mañana, seguir adelante y, lo más importante, no rendirse. Esa tarde, Ramón decidió caminar hasta el puerto. El mar, siempre tan imponente, parecía ser la única constante en un mundo lleno de incertidumbre. Mientras se acercaba a las murallas, pensó en la ciudad, en su gente, en su historia. Cádiz había sido testigo de tantas luchas a lo largo de los siglos, pero ninguna como la que ahora vivían. La ciudad resistía, no solo porque su gente lo decidiera, sino porque, en algún lugar profundo de su ser, la esencia de la lucha seguía viva. Al llegar al puerto, Ramón observó los barcos que se alejaban, cargados con todo lo que quedaba de la vida cotidiana. En su interior, sintió una especie de paz, un entendimiento silencioso de que la lucha seguía. La guerra no había ganado, y la ciudad aún resistía, aunque fuera en silencio, aunque fuera sin la fuerza que antes la había caracterizado. Pero resistir era suficiente, por ahora. Y quizás, algún día, sería lo único que realmente importara. Capítulo 6. El eco de los recuerdos. La ciudad de Cádiz parecía haber entrado en un estado de letargo, como si todo a su alrededor se estuviera congelando, a la espera de un despertar que nunca llegaba. El cielo, tan despejado y brillante en otros tiempos, ahora parecía gris, sin vida, cubierto por una nube densa que no dejaba ver la claridad del sol. Los días pasaban, pero el ciclo parecía detenerse, o tal vez la ciudad simplemente había perdido la capacidad de sentir la diferencia entre uno y otro. En las calles, la gente se movía como sombras, y la vitalidad que antes rebosaba por cada rincón de la ciudad había disminuido. Ramón, sin embargo, no podía dejar de pensar en los días de antaño, en aquellos momentos en los que la ciudad cantaba y vibraba con una energía que ahora parecía casi irreal. Había algo profundamente doloroso en recordar esos momentos, una mezcla de nostalgia y rabia que lo mantenía atrapado entre el pasado y el presente. Sin embargo, esos recuerdos, aunque dolorosos, también lo mantenían con vida. En el eco de esos momentos se encontraba la fuerza para seguir adelante, aunque la esperanza pareciera algo lejano. Esa mañana, Ramón se dirigió a la vieja plaza, un lugar que había sido testigo de su juventud, de sus risas y conversaciones interminables con amigos de la infancia. La plaza estaba vacía, algo que no podía recordar haber visto nunca. Los bancos, que en otro tiempo eran el lugar de encuentro de los jóvenes, ahora estaban vacíos, como si la gente hubiera dejado de reunirse, como si el simple acto de compartir un momento de ocio se hubiera convertido en un lujo inaccesible. Se sentó en uno de esos bancos vacíos, el mismo que solía ocupar años atrás. Cerró los ojos por un momento y se permitió sumergirse en los recuerdos. El sonido de las voces de los niños, el bullicio de los comerciantes,
las risas de los amigos que se encontraban en la esquina. Todo eso era tan claro en su mente, tan vívido, que por un instante pudo olvidar la realidad que lo rodeaba. Pero cuando abrió los ojos, la plaza seguía desolada, como si la ciudad misma hubiera exhalado todo lo que alguna vez fue suyo. Ramón no entendía cómo la guerra había transformado a la ciudad de esa manera. El mismo lugar, las mismas calles que antes le daban tanto sentido y propósito, ahora se sentían extrañas, ajenas. La guerra había dejado marcas invisibles, y aunque los edificios seguían en pie, las personas ya no eran las mismas. Había algo en la mirada de la gente que había cambiado, como si todos estuvieran atrapados en un mundo donde ya no existía un futuro claro, solo una espera indefinida, una resistencia silenciosa. Al levantarse del banco, Ramón notó una figura en la distancia. Era Ana, una joven que había conocido en su adolescencia, una amiga de la que no había sabido nada en años. Ana era el tipo de persona que, a pesar de la dureza de los tiempos, mantenía una especie de luz en su mirada, como si nada pudiera apagar su esperanza. Ramón la observó acercarse, como si la aparición de su vieja amiga fuera una señal. Quizás, pensó, ella podría ofrecerle alguna perspectiva, alguna visión distinta sobre la situación en la que se encontraba. Ana lo saludó con una sonrisa cálida, y por un momento, Ramón pudo ver en ella algo de aquella juventud que ambos habían compartido. Aunque el tiempo había pasado, y la guerra había dejado su huella en ella también, la esencia de Ana seguía siendo la misma. Era una mujer de pocos pero poderosos gestos, una que nunca se rendía, incluso cuando todo parecía perdido. «Ramón», dijo ella con voz suave, «te he estado buscando». «¿Buscándome?», replicó él, confundido. «Sí», respondió Ana, «sabía que te encontraría aquí. Siempre vienes a este banco cuando necesitas pensar». Ramón sonrió levemente, sorprendido por la observación. «Es cierto. Aquí solía sentarme para pensar en el futuro. Pero ahora, Ana, no sé qué pensar. Todo parece tan incierto». Ana se sentó junto a él, su mirada fija en el horizonte, donde las olas del mar chocaban contra los muelles. «La incertidumbre es lo único constante ahora, Ramón», dijo con un tono que era tan sereno como el mar en calma. «Pero eso no significa que debamos dejar de buscar respuestas. A veces, la vida no es sobre tener certezas, sino sobre seguir adelante, a pesar de no saber qué vendrá después». Ramón la miró con sorpresa, pero algo en sus palabras le pareció profundo, como si en su simplicidad estuviera contenida una gran verdad. La vida, pensó, ya no era la misma, pero aún podía seguir adelante. ¿Acaso eso no era todo lo que se necesitaba? Tal vez la batalla que libraba no era contra la guerra en sí, sino contra la desesperanza, contra la idea de que todo estaba perdido. «Pero, ¿cómo seguimos adelante, Ana?», preguntó, su voz ahora cargada de una tristeza que no intentaba ocultar. «La guerra nos ha dejado tan vacíos, tan rotos». «Porque seguimos aquí», respondió Ana, mirando a Ramón con una determinación que sorprendió al joven. «Porque seguimos vivos, y eso significa que todavía podemos hacer algo. Tal vez no podamos cambiar lo que ha pasado, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Podemos elegir ser parte de la resistencia, de la esperanza, no a través de grandes gestos, sino en los pequeños actos de cada día». Ramón asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había algo más que la lucha por sobrevivir. Tal vez, pensó, lo que realmente importaba era la decisión de seguir adelante, el acto de resistir, aunque fuera de forma silenciosa, aunque fuera en la intimidad de su alma. «Gracias, Ana», dijo él, una sensación de claridad comenzando a abrirse paso en su corazón. «Creo que no lo había entendido hasta ahora». Ella le sonrió, y juntos miraron el mar, en un silencio que no necesitaba palabras. Cádiz seguía siendo la ciudad en la que habían crecido, aunque algo en ella había cambiado irremediablemente. Sin embargo, mientras sus habitantes decidieran seguir adelante, mientras hubiera quienes eligieran resistir, siempre habría algo que mereciera la pena en medio de la oscuridad. Capítulo 7. La búsqueda de un nuevo horizonte. A medida que los días se alargaban y la ciudad de Cádiz se iba sumiendo en la quietud de la guerra, Ramón sentía como el peso de la desesperanza lo ahogaba lentamente. Las calles que antes solían ser la manifestación viva de la energía juvenil y el bullicio de los comerciantes, ahora se veían desoladas y vacías, como si los ecos de tantas risas y gritos se hubieran desvanecido por completo.
Cada paso que daba por esos caminos llenos de polvo y restos de antiguos conflictos le recordaba que el mundo ya no era el mismo, y que el futuro, antes lleno de posibilidades, ahora parecía una sombra sin forma. En una de esas tardes grises, Ramón decidió tomar un camino distinto, uno que lo alejase, aunque fuera brevemente, de la tristeza que lo envolvía. Caminó hacia la parte vieja de la ciudad, donde el mar chocaba contra las rocas con una fuerza que, aunque desbordante, le ofrecía una sensación de consuelo. Las olas, con su constante vaivén, parecían tener una cadencia, un ritmo, una certeza que él envidiaba profundamente. La naturaleza, a pesar de los cambios y las tragedias humanas, parecía seguir adelante, siempre en movimiento, siempre en su lugar. Al llegar al malecón, Ramón se sentó en una piedra, contemplando el horizonte. El mar, vasto e indomable, se extendía ante él, sin fronteras ni límites. ¿Qué más da?, pensó, con un suspiro. ¿Por qué seguir luchando por algo que parece perdido? La idea de rendirse comenzaba a rondar su mente, pero en el fondo sabía que había algo más en su ser, algo que no se dejaba dominar por la oscuridad que había invadido la ciudad. En ese momento, un grupo de niños apareció corriendo por el malecón, riendo y saltando, como si la guerra nunca hubiera existido. Ramón los observó con una extraña mezcla de sentimientos. Por un lado, la alegría de los niños le parecía casi una provocación en medio de la tragedia. Pero, por otro lado, la manera en que estos pequeños continuaban con sus vidas, ajenos a los horrores del mundo adulto, le dio una nueva perspectiva. Uno de los niños, el más pequeño del grupo, se acercó a él con una piedra en la mano. «Mira, señor, encontré una piedra bonita», le dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Ramón, al principio sorprendido por la pureza de la acción, le devolvió la sonrisa. No podía evitar sentir una extraña emoción al ver la inocencia de aquel niño, tan ajeno a los problemas que aquejaban al mundo de los adultos. «Es una piedra preciosa», respondió Ramón, tomando la piedra entre sus manos. «Tienes buen ojo para encontrar belleza en lo que otros no ven». El niño, orgulloso de su hallazgo, corrió de vuelta con sus amigos, dejando a Ramón pensativo. ¿Era posible que la belleza, la esperanza, aún existiera en medio de todo lo que había pasado? El niño, con su gesto tan simple, le había mostrado que la belleza no siempre se encuentra en lo grande ni en lo monumental, sino en los pequeños detalles, en las cosas que parecen insignificantes pero que tienen un valor profundo cuando se las observa con el corazón abierto. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el mar de tonos rojizos y dorados, Ramón se levantó de la piedra y comenzó a caminar hacia la ciudad nuevamente, pero esta vez con una sensación diferente. No podía seguir atrapado en la tristeza, ni dejarse consumir por la incertidumbre. La vida seguía, aunque no como antes, pero seguía. Quizás no había respuestas claras, ni un futuro seguro, pero lo que sí podía hacer era seguir buscando los pequeños destellos de belleza que aún existían. Al pasar por una de las viejas tabernas de la ciudad, Ramón se detuvo un momento al ver a varios hombres sentados alrededor de una mesa, charlando y riendo, como si la guerra nunca los hubiera tocado. Era extraño, pensó, cómo algunas personas podían seguir adelante, como si nada hubiera cambiado, mientras que otras no podían encontrar la fuerza para levantarse. En algún punto, había que encontrar un equilibrio, entre la lucha interna por mantenerse firme y la aceptación de que algunas cosas simplemente no se pueden cambiar. La figura de Ana apareció de repente ante él, caminando con paso firme hacia el malecón. Ramón no pudo evitar sentirse atraído por la presencia de su amiga. Había algo en ella, algo que no podía describir, que siempre lo hacía sentirse en paz, como si todo fuera posible cuando ella estaba cerca. «¿Qué haces aquí?», le preguntó ella, al verlo observar el mar. «Buscando respuestas», dijo él, encogiéndose de hombros. «Aunque a veces creo que no las hay». Ana lo miró fijamente, como si tratara de leer sus pensamientos. «No siempre hay respuestas, Ramón. A veces la única respuesta es continuar. Y tal vez, lo que estamos buscando no es una solución, sino una manera de vivir con lo que tenemos, de encontrar paz en medio del caos». «Eso es lo que parece, ¿no?», respondió él, sonriendo levemente. «Vivir con lo que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando lo que tenemos no parece suficiente?». «Cuando eso sucede, Ramón, es cuando más necesitamos aprender a ver lo que ya tenemos, lo que aún permanece», respondió Ana con una mirada tranquila, como si esas palabras fueran la clave para enfrentar lo que vendría. Juntos, se quedaron allí, mirando el mar, sin hablar.
No necesitaban más palabras. El horizonte les ofrecía, en su vastedad, una lección silenciosa. A pesar de todo lo que había ocurrido, la vida seguía, y con ella, la oportunidad de encontrar nuevos horizontes. Capítulo 8. Los ecos del pasado. El día amaneció gris en Cádiz, como si la ciudad misma se hubiera sumido en un letargo del cual no pudiese despertar. Ramón caminaba lentamente por las mismas calles que había recorrido tantas veces, pero hoy sentía que todo era diferente. Cada rincón de la ciudad parecía susurrar viejas historias de gloria y sufrimiento, de momentos felices y tragedias que habían dejado una huella imborrable en su alma. El peso del pasado se hacía cada vez más presente, como una sombra que se alargaba y seguía a cada uno de sus pasos. Mientras cruzaba la plaza de San Antonio, Ramón se detuvo frente a una vieja iglesia. La fachada deteriorada y las columnas resquebrajadas eran testigos de los años que habían pasado, y de las innumerables almas que habían buscado consuelo en sus muros. Recordaba cómo, de niño, solía entrar en ese lugar buscando respuestas, buscando algo que lo conectara con el sentido profundo de la vida. Ahora, las mismas puertas parecían cerradas a su alma, como si el templo ya no tuviera nada que ofrecerle. Se adentró en el interior, y la penumbra del lugar lo envolvió de inmediato. Las luces tenues de las velas titilaban a lo lejos, proyectando sombras que danzaban suavemente sobre los muros. El aire era denso, cargado con el olor a cera derretida y a incienso. Ramón se sentó en uno de los bancos de madera, dejando que el silencio lo rodeara. Necesitaba algo que lo hiciera comprender por qué todo se había derrumbado, porque la guerra, el sufrimiento y la desesperanza se habían apoderado de su vida. De pronto, la puerta principal se abrió y una figura se deslizó en el interior. Ramón levantó la vista y vio a un anciano que caminaba con paso lento, apoyándose en un bastón de madera. El hombre tenía la mirada fija, como si estuviera en una conversación consigo mismo, y su rostro, arrugado por los años, reflejaba una vida llena de historias y lecciones. Ramón no lo reconoció, pero algo en su presencia le resultó familiar. El anciano se detuvo frente al altar, se arrodilló y comenzó a rezar en voz baja. Ramón lo observó en silencio, intruso en su intimidad. La figura del viejo, tan serena y concentrada, le transmitió una sensación de calma. ¿Cómo podía este hombre mantener su paz interior mientras todo a su alrededor parecía desmoronarse? El anciano terminó su oración y se levantó lentamente. Al cruzar frente a Ramón, lo miró fijamente, como si hubiera reconocido algo en él. La paz no se encuentra afuera, hijo, dijo con voz áspera, pero llena de una sabiduría que solo la experiencia de la vida puede otorgar. La paz está dentro de nosotros. Solo hay que aprender a escuchar el silencio, a mirar más allá de lo que nos atormenta. Ramón, sorprendido por las palabras del anciano, no pudo evitar sentir una punzada de reconocimiento. Algo en su interior despertó. ¿Cómo no había pensado en eso antes? ¿Por qué había estado buscando respuestas fuera de sí mismo, cuando la verdadera paz solo podía encontrarse en su interior? Comenzó Ramón, pero el anciano lo interrumpió con una mirada tranquila. El pasado no se puede cambiar, continuó el viejo. Lo que hicimos, lo que perdimos, todo eso se queda atrás. Lo único que podemos hacer es vivir el presente con la sabiduría que nos deja el pasado. Con esas palabras, el anciano salió de la iglesia sin decir una palabra más. Ramón se quedó allí, pensativo, como si esas breves frases hubieran encendido algo en su corazón. El eco de la voz del hombre resonaba en su mente. La paz no estaba en las circunstancias, no estaba en lo que ocurría fuera de él. La paz estaba dentro de él, en su capacidad de aceptar, de vivir con lo que tenía y de mirar hacia adelante con una nueva perspectiva. Decidió salir de la iglesia, pero antes de hacerlo, echó un vistazo al altar. Las figuras religiosas, las velas encendidas, todo parecía hablarle de algo mucho más profundo que lo que sus ojos podían percibir. Era como si ese lugar, lleno de historia y espiritualidad, le estuviera ofreciendo un mensaje. La vida, a pesar de su dolor, a pesar de sus pérdidas, tenía un propósito. Todo lo que había vivido, todas las dificultades que había enfrentado, lo habían transformado en alguien más fuerte, más sabio. De camino a casa, Ramón caminó sin prisa, sin la urgencia que normalmente lo acompañaba. Ya no sentía el mismo peso en su pecho, como si, poco a poco, fuera liberándose de las cadenas invisibles que lo habían atado a su dolor y a su sufrimiento. La ciudad seguía siendo la misma,
con sus calles rotas y sus edificios envejecidos, pero él ya no la veía de la misma manera. Ahora, podía sentir algo más profundo, algo que lo conectaba con todo lo que lo rodeaba. Esa noche, al llegar a su hogar, se sentó frente a la ventana y observó el mar. Las olas seguían chocando contra la costa con la misma fuerza que siempre. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro. Y, por primera vez en mucho tiempo, Ramón sintió que estaba en paz con el mundo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había comenzado a comprender que, aunque no podía cambiar el pasado, podía elegir cómo vivir el presente. La lección del anciano, esas simples palabras, se habían convertido en una verdad reveladora. El pasado era solo eso, pasado. Y lo que verdaderamente importaba era cómo uno elegía vivir a partir de ese momento, con los recuerdos que nos enseñan, pero sin dejarnos atrapar por ellos. Capítulo 9. La esperanza renacida. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un tono rojizo y dorado. Cádiz despertaba a un nuevo día, como siempre lo había hecho, pero algo en el aire parecía diferente. Era como si la ciudad misma hubiera aprendido a respirar de nuevo después de las cicatrices dejadas por el pasado. En las calles, los pasos de la gente parecían más ligeros, más decididos, como si el peso de las angustias hubiera comenzado a disolverse, dejando paso a una esperanza que, aunque pequeña, comenzaba a germinar. Ramón despertó temprano, como de costumbre, pero no sentía la pesadez en su pecho que lo había acompañado durante tanto tiempo. El pensamiento del anciano seguía resonando en su mente, como un eco persistente que no se dejaba desvanecer. La paz estaba dentro de él, pero para encontrarla debía aprender a aceptar, a liberarse de los recuerdos dolorosos que aún lo atormentaban. Decidió dar un paseo por la ciudad, sin rumbo fijo, solo para sentir el frescor de la mañana en su rostro y dejar que el aire salado del mar lo despejara. A medida que avanzaba por las calles, notaba cómo los pequeños detalles comenzaban a cobrar vida ante sus ojos. El canto de los pájaros, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, el murmullo de las conversaciones lejanas. La ciudad, que antes le había parecido fría y distante, ahora se mostraba llena de matices, de colores y de vida. Al llegar al puerto, Ramón se detuvo un momento frente a los barcos amarrados. Observaba cómo se mecía suavemente en el agua, como si esperara un nuevo viaje. ¿A dónde irán?, pensó. El mar, tan vasto y profundo, parecía invitarle a embarcarse en su propio viaje hacia lo desconocido. ¿Qué me espera a mí, más allá de este puerto?, se preguntó, sintiendo una mezcla de incertidumbre y emoción. En ese instante, una figura conocida apareció frente a él. Era Javier, un viejo amigo de la infancia con quien había perdido contacto hacía años. Al principio, Ramón no lo reconoció, pero cuando sus ojos se cruzaron, un destello de reconocimiento brilló en ambos. Javier era un hombre de complexión robusta, con el cabello ya salpicado de canas, pero su mirada seguía siendo la misma, llena de energía y curiosidad. Ramón. No puedo creer que seas tú, exclamó Javier, con una sonrisa amplia. ¿Cómo has estado? Ramón, sorprendido por el encuentro, respondió con una sonrisa tímida. La vida ha sido complicada, Javier. Pero aquí estoy, en pie. Javier lo observó con atención, como si intentara leer algo más allá de las palabras. Sabes, siempre he creído que todo lo que pasa tiene un motivo, aunque a veces nos cueste verlo. He estado viajando mucho, pero algo me dice que ahora es el momento de quedarme, de volver a las raíces. No sé por qué, pero siento que Cádiz, nuestra ciudad, tiene algo que ofrecernos. Algo más allá de lo evidente. Ramón asintió lentamente. Las palabras de su amigo resonaron en su mente. Vuelvo a mis raíces, pensó. Era curioso cómo las personas que no veía en mucho tiempo podían ofrecerle la perspectiva que tanto necesitaba. Javier, aunque siempre había sido un espíritu libre, parecía ahora haber encontrado algo que él mismo aún no entendía del todo. ¿Y tú, qué planes tienes?, preguntó Javier, con una mirada inquisitiva. Intento comprender mi vida, Javier, respondió Ramón con sinceridad. He pasado mucho tiempo aferrado al pasado, pero creo que es momento de mirar hacia el futuro. Quizás este mar, este puerto, es una señal. Quizás es momento de embarcarme en algo nuevo. Javier sonrió. Eso me suena a una aventura. Nunca es tarde para empezar de nuevo, Ramón. Recuerda que la vida es como ese barco.
A veces tenemos que soltarnos de la orilla para navegar hacia lo que nos espera. Ramón sintió una sacudida interna al escuchar esas palabras. El peso de los años y las angustias que había acumulado comenzaron a disolverse, aunque solo fuera por un momento. Era como si las palabras de su amigo fueran un recordatorio de algo que ya sabía, pero que había olvidado en medio de sus preocupaciones y miedos. La vida siempre ofrece nuevas oportunidades, y a veces basta con estar dispuesto a reconocerlas. Mientras ambos caminaban hacia una cafetería cercana, Ramón no pudo evitar pensar en lo que Javier había dicho. Había algo liberador en la idea de soltar las amarras, de dejar atrás lo que ya no servía, de permitir que la vida lo llevara hacia nuevas experiencias, hacia nuevos horizontes. La conversación continuó por horas, pero no importaba lo que dijeran, lo que importaba era que en ese momento Ramón sentía una ligera pero firme sensación de esperanza. Tal vez la vida no tenía todas las respuestas, pero él estaba dispuesto a aprender a navegar en ella, a fluir con los vientos de la incertidumbre, a seguir buscando aquello que le ofreciera sentido y propósito. Por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Ramón regresó a su hogar con una nueva visión. Había algo reconfortante en el pensamiento de que, aunque la vida estuviera llena de retos y obstáculos, siempre habría un mañana. Un mañana en el que los recuerdos se transforman en enseñanzas, y el presente, aunque incierto, ofrece la posibilidad de renovarse, de reinventarse. Esa noche, al sentarse frente a su mesa, Ramón sintió que algo profundo dentro de él había cambiado. La esperanza, como una semilla, había comenzado a germinar, y ya no había marcha atrás. La vida lo esperaba, y él, finalmente, estaba listo para darle la bienvenida. Capítulo 10. El viento del cambio. El amanecer en Cádiz traía consigo un aire diferente, como si la brisa del mar estuviera trayendo consigo un susurro lleno de promesas. Ramón despertó temprano, pero hoy su mente estaba en paz. La conversación de la tarde anterior con Javier seguía resonando en sus pensamientos. No podía dejar de pensar en sus palabras. Nunca es tarde para empezar de nuevo. De alguna manera, esas palabras habían calado profundo en su ser, como una semilla que comenzaba a germinar. No era solo un consejo, era una invitación a redescubrirse, a cambiar, a tomar las riendas de su vida con renovada esperanza. La ciudad, que había sido testigo de su dolor y su aislamiento, parecía ahora ofrecerle un lienzo en blanco. Ramón se sentó junto a la ventana de su hogar, mirando las primeras luces del día reflejadas en las aguas tranquilas de la bahía. En sus pensamientos, comenzó a vislumbrar un futuro distinto, uno en el que las cicatrices del pasado ya no dominaran su presente. Sabía que el camino no sería fácil, pero el simple hecho de imaginarlo lo hacía sentir más ligero, más abierto a lo que vendría. Decidió salir a caminar por las calles de Cádiz, como lo había hecho muchas veces, pero hoy lo haría con una nueva perspectiva. La ciudad, que antes le parecía ajena y distante, ahora se le ofrecía como una amiga con la que podría compartir nuevas experiencias. Cada rincón, cada callejuela, parecía tener algo que contarle, algo que ofrecerle. En su paseo, observó los rostros de las personas que pasaban a su lado, algunos con expresiones de cansancio, otros con sonrisas tímidas, pero todos con historias que jamás conocería. Aún así, algo dentro de él le decía que todos ellos, de alguna manera, compartían la misma lucha por encontrar un propósito, por abrazar lo incierto y buscar la paz. Al llegar al puerto, Ramón se detuvo frente a uno de los barcos de pesca que se encontraba atracado. El viento soplaba con fuerza, moviendo las velas y haciendo que el barco se balanceara levemente. Observó cómo el capitán del barco, un hombre mayor de rostro arrugado por los años de exposición al sol, organizaba su tripulación para zarpar. Había algo en ese hombre que Ramón no pudo evitar admirar. La calma con la que dirigía a los suyos, la certeza con la que tomaba decisiones, le transmitió una sensación de seguridad. Era un hombre que había enfrentado el mar durante toda su vida, un hombre que, a pesar de las tormentas, siempre encontraba la forma de regresar a puerto. ¿Está usted listo para zarpar?, preguntó el capitán, notando la mirada de Ramón sobre él. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos reflejaban la sabiduría de los años. Ramón no respondió de inmediato. La pregunta lo hizo pensar profundamente. No estoy seguro, respondió al fin, con una ligera sonrisa. Pero algo me dice que necesito encontrar mi propio barco, mi propio rumbo. El capitán asintió lentamente, como si ya supiera lo que Ramón quería decir. Todos tenemos que embarcarnos en algún momento, muchacho.
El mar no espera a nadie, y el barco nunca se detiene. Si esperas a tener todas las respuestas, nunca zarparás. El secreto está en ir, a pesar de no saber exactamente a dónde llegarás. El mar te enseñará más de lo que imaginas. Ramón se quedó en silencio, absorbiendo las palabras del viejo capitán. Sabía que tenía razón. La vida no se detendría por él, y si seguía esperando el momento perfecto, seguiría siendo un espectador. Era hora de actuar. Era hora de tomar el timón de su vida y dirigirla hacia donde el viento lo llevara. Después de esa breve conversación, Ramón se despidió del capitán y continuó su caminata. Los pasos de Javier resonaban en su mente. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Ahora, las palabras del capitán se sumaban a esas enseñanzas, como piezas de un rompecabezas que comenzaba a encajar. El viento soplaba fuerte, como si el mismo mar quisiera darle su bendición. Ramón no sabía qué le deparaba el futuro, pero algo dentro de él le decía que, al igual que el barco del capitán, él también encontraría su rumbo. Esa tarde, cuando regresó a su casa, se sintió inspirado. No quería esperar más. No quería seguir posponiendo sus sueños. Había pasado demasiado tiempo en espera, en incertidumbre, y ya era hora de actuar. Comenzó a escribir una carta a su propio futuro. En ella, hablaba de sus deseos, de sus miedos, de lo que había aprendido hasta ahora y de lo que aún no entendía. Era un acto simbólico, pero también liberador. Era su forma de comprometerse consigo mismo a no dejarse atrapar por las dudas. Al caer la noche, Ramón guardó la carta en un cajón. Sabía que no necesitaba leerla una y otra vez. Lo importante era que había dado el primer paso. Un paso hacia lo desconocido, sí, pero también hacia la libertad de ser quien realmente deseaba ser. Era un paso pequeño, pero era su primer paso. Y en ese momento, Ramón entendió que el cambio, la verdadera transformación, no ocurría en grandes gestos, sino en esos pequeños momentos de decisión, de aceptación y de coraje. En los días siguientes, Ramón comenzó a sentir un cambio profundo en su interior. Cada día era una nueva oportunidad para acercarse un poco más a la vida que siempre había soñado. No se trataba de encontrar respuestas rápidas o soluciones fáciles, sino de aprender a caminar, paso a paso, hacia un futuro que, aunque incierto, ya no le parecía tan aterrador. La esperanza, que antes parecía lejana, ahora era parte de él. A lo lejos, el mar seguía su curso, con su inquebrantable ritmo. Ramón sabía que, como el capitán del barco, él también debía confiar en el viento, en las olas, y sobre todo, en sí mismo. La travesía apenas comenzaba. Capítulo 11. La decisión de avanzar. Los días en Cádiz se deslizaban con la misma calma engañosa que caracterizaba la ciudad. Ramón había comenzado a sumergirse más en su rutina diaria, pero esta vez con una perspectiva diferente, con la esperanza y la decisión de que el cambio ya no era algo que solo debía esperar, sino algo que debía crear. Sin embargo, el camino hacia la transformación no era fácil. La vida seguía trayendo desafíos, y aunque las olas del mar parecían calmadas, Ramón sabía que las tormentas eran inevitables. Esa mañana, Ramón despertó antes que nunca, con una energía renovada. Decidió comenzar su día con algo que nunca había hecho antes: salir al amanecer a caminar por la playa. El aire fresco, salado y cargado de la promesa de un nuevo día lo envolvía mientras sus pies se hundían en la arena mojada. Mientras caminaba, pensaba en lo que el viejo capitán le había dicho: el mar te enseñará más de lo que imaginas. Pero Ramón sabía que la enseñanza no era solo externa. El verdadero aprendizaje debía nacer desde dentro. Esa fue la primera lección que comprendió con claridad en esa mañana. El sol estaba empezando a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido, cuando Ramón se sentó en la arena, observando las olas. ¿Qué quería realmente? La pregunta había rondado su mente durante semanas, pero hasta ahora no había sido capaz de encontrar una respuesta definitiva. Sabía que su vida había estado marcada por la búsqueda de algo, una meta, un propósito, pero no tenía idea exacta de lo que ese algo era. Sin embargo, esa mañana, al mirar el mar inmenso que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, Ramón comprendió algo importante: no necesitaba tener todas las respuestas para empezar a avanzar. A veces, lo que importa no es saber el destino, sino estar dispuesto a emprender el viaje. La decisión, entonces, fue clara: tenía que seguir adelante, aunque no tuviera el mapa completo, aunque no pudiera ver todo el camino.
Había llegado el momento de dejar de buscar la seguridad de la orilla y lanzarse al agua, al igual que un marinero dispuesto a navegar sin saber qué tormentas podría encontrar en su travesía. Ramón entendió que, al igual que el mar, la vida era incierta, pero que al sumergirse en ella, uno encontraba su verdadera esencia, su propósito. Decidió que no solo debía cambiar su perspectiva, sino también su entorno. La ciudad de Cádiz, con su belleza melancólica y su ritmo pausado, le ofrecía una tranquilidad que nunca había encontrado en su vida antes. No obstante, se dio cuenta de que ese refugio seguro había comenzado a ser una prisión para él. Cada rincón le recordaba su pasado, sus miedos, sus errores. Ramón entendió que, si quería verdaderamente cambiar, debía dejar ir ese pasado, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Tenía que desafiarse a sí mismo. De vuelta a su casa, se sentó frente a la mesa, buscando la carta que había escrito hace unos días. La había guardado en el cajón, pero sabía que era hora de leerla de nuevo. La carta, escrita con sus propios miedos y esperanzas, ya no le parecía tan relevante. Había algo más grande que él debía hacer. Con una determinación renovada, dejó la carta sobre la mesa y tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Iba a dejar Cádiz. El cambio no sería fácil, pero se dio cuenta de que debía salir de su zona de confort, de la ciudad que lo había visto crecer pero que también lo había mantenido anclado en un pasado que ya no le servía. Sabía que el futuro estaba en algún lugar fuera de las calles que conocía, en algún lugar donde las oportunidades se entrelazaran con nuevas experiencias. Pasaron varios días de incertidumbre. Ramón no estaba seguro de qué haría ni dónde iría, pero su corazón latía con fuerza, como si su alma ya estuviera en movimiento. Buscó lugares en el mapa, observó diferentes ciudades, pero no encontró una respuesta clara. De alguna manera, la respuesta no estaba en un lugar en específico, sino en la acción misma, en la valentía de salir y descubrir, paso a paso, lo que el destino le deparaba. El día llegó cuando finalmente hizo su maleta. No había gran cosa que llevar consigo, solo lo esencial, una mochila, unos pocos cambios de ropa, su libreta, donde escribía sus pensamientos y reflexiones, y, por supuesto, su determinación. Miró por última vez la casa que lo había acogido durante tanto tiempo. Aunque sabía que lo que estaba dejando atrás era importante, algo dentro de él le decía que lo que estaba por venir también lo sería. Antes de salir, caminó una vez más hacia el puerto. El barco del viejo capitán seguía allí, anclado en el puerto, como una figura familiar que lo observaba en silencio. El capitán ya no estaba en su puesto, pero Ramón sabía que el mar seguía allí, inmenso e infinito. La despedida era un acto simbólico, pero también una afirmación de que estaba listo para enfrentar lo desconocido. El mar, al igual que la vida, no lo esperaba a él, pero él estaba listo para abrazarlo. Esa tarde, con la mochila al hombro y el corazón lleno de emociones encontradas, Ramón se despidió de Cádiz. Ya no se trataba de escapar, sino de buscar algo que aún no entendía completamente. El mar seguiría siendo su maestro, la ciudad seguiría siendo su pasado, pero ahora él se estaba entregando a su futuro. Y, por fin, entendió lo que el capitán le había dicho. El mar te enseñará más de lo que imaginas. Era hora de navegar. Capítulo 12. El desafío del nuevo camino. Ramón se encontraba ya lejos de Cádiz, navegando por territorios desconocidos, sin un rumbo fijo, pero con una firme resolución de encontrar algo que aún no comprendía completamente. A medida que avanzaba en su viaje, una sensación de inquietud comenzaba a instalarse en su pecho, como si el peso de la decisión que había tomado empezara a hacerse más palpable. Había dejado atrás la ciudad que lo vio nacer, pero no solo la ciudad, sino también un entorno conocido, una vida segura que, aunque monótona, le proporcionaba estabilidad. Ahora, se encontraba en un vacío, un espacio lleno de posibilidades pero también de incertidumbres. Las primeras semanas fueron difíciles. A veces, la soledad lo abrumaba, y el silencio de los paisajes desconocidos solo alimentaba su mente con dudas. Se había alejado de todo lo que había sido familiar, sin tener la menor idea de lo que le deparaba el futuro. Pero, en esa quietud, también comenzó a encontrar algo que no había anticipado, un espacio para la reflexión, un tiempo para reencontrarse consigo mismo. En el camino, Ramón cruzó varias ciudades, pero ninguna lo atrapó como lo había hecho Cádiz. Cada una de ellas le ofrecía algo nuevo, algo inesperado, pero ninguna lograba llenar el vacío que sentía en su interior. Entonces, un día,
mientras caminaba por un pequeño pueblo costero, se encontró con una figura conocida que lo hizo detenerse en seco. Era el capitán. El mismo hombre que le había hablado del mar y de la necesidad de cambiar. El hombre que había dejado una huella en su vida sin que Ramón lo entendiera completamente. El capitán estaba allí, en el puerto del pequeño pueblo, como si el destino lo hubiera colocado en su camino para brindarle una nueva lección. Ramón se acercó, curioso y con una mezcla de asombro y desconfianza. «Veo que sigues tu camino», dijo el capitán, sin sorpresa alguna, como si hubiera sabido que sus destinos se cruzarían de nuevo. «¿Cómo va el viaje?» Ramón, sin palabras al principio, miró al capitán con una mezcla de duda y gratitud. «Es difícil», respondió finalmente. «A veces siento que no estoy avanzando, que todo lo que he hecho ha sido en vano. No sé si estoy en el camino correcto». El capitán lo miró fijamente, con su expresión inmutable. «El camino correcto no siempre se siente fácil, muchacho. La vida no es un viaje hacia la comodidad, sino un viaje hacia el aprendizaje. Cuando decides salir de la seguridad, el terreno se vuelve incierto, pero esa incertidumbre es la que te permite crecer. No temas a la incomodidad, porque es ahí donde hallarás lo que buscas». Ramón lo observó, absorto en sus palabras. Sabía que el capitán no estaba simplemente hablando de un viaje físico, sino de algo más profundo. Estaba hablando de la travesía interior que estaba experimentando, de la transformación que debía atravesar para convertirse en alguien distinto, alguien más sabio y capaz de enfrentar las dificultades con valentía. «Pero, ¿cómo saber si estoy tomando las decisiones correctas?», preguntó Ramón, aún con dudas en su mente. «¿Cómo puedo estar seguro de que no estoy perdiendo el tiempo?». El capitán sonrió ligeramente, como si la respuesta estuviera en sus manos todo el tiempo. «La verdad, muchacho, es que nunca podrás saberlo con certeza. La vida es una serie de decisiones, pero no se trata de acertar siempre, sino de aprender a caminar con cada paso. Lo que importa no es el resultado inmediato, sino lo que aprendes mientras lo haces. Sigue caminando, sigue buscando, y cuando menos lo esperes, el camino se abrirá ante ti». Esas palabras resonaron en la mente de Ramón durante días, mientras continuaba su viaje hacia el interior del país. El encuentro con el capitán fue como una chispa que encendió una nueva comprensión en su corazón. No estaba solo en su camino. Había un propósito más grande en cada paso que daba, incluso en los momentos de incertidumbre. La vida no se trataba solo de alcanzar un destino, sino de abrazar el viaje en su totalidad. En los días siguientes, Ramón comenzó a ver cada ciudad, cada pueblo, y cada conversación como una oportunidad para aprender algo nuevo. Aunque aún no sabía con exactitud lo que buscaba, entendió que el verdadero desafío no era encontrar un lugar o un destino, sino encontrar la capacidad de adaptarse, de aprender y de crecer sin miedo al fracaso. Un día, en una aldea pequeña en las montañas, Ramón se encontró con una anciana que, al igual que el capitán, parecía tener una sabiduría que no podía ser ignorada. Ella le ofreció té y pan en su modesta casa, y durante la conversación, le habló sobre la importancia de la paciencia en la vida. «El río no se apresura a llegar al mar», le dijo la anciana, «y el árbol no crece más rápido porque le apresures. Todo tiene su tiempo. No te preocupes tanto por lo que viene. Lo que debes hacer es prepararte para lo que está por venir, con el corazón abierto, sin miedo a lo que sea». Ramón escuchó atentamente. La anciana, con su mirada serena y profunda, parecía comprender el peso de sus inquietudes sin necesidad de explicaciones. Sus palabras calaron hondo en su ser, recordándole la importancia de la paciencia en el proceso de transformación. A partir de ese momento, Ramón comenzó a ver el viaje con otros ojos. No se trataba solo de avanzar, sino de estar presente en cada momento, de disfrutar de cada paso, de cada encuentro, de cada aprendizaje. Estaba comenzando a entender que la vida no se trata de una carrera hacia un destino predeterminado, sino de un viaje continuo de descubrimiento y crecimiento personal. Capítulo 13. La búsqueda del propósito. Ramón había recorrido ya largos tramos de su viaje, cruzando montañas, valles y campos desconocidos. A veces, su camino parecía claro y firme, mientras que otras, se sumía en la oscuridad de la duda. Había días en los que todo lo que había aprendido parecía cobrar sentido, y otros en los que sentía que nada había cambiado. Sin embargo, algo dentro de él le decía que su búsqueda no era en vano. Algo le indicaba que, a pesar de la incertidumbre,
cada paso lo acercaba más a entender quién era realmente y qué propósito debía seguir. Una tarde, mientras se encontraba descansando bajo un árbol en una llanura abierta, Ramón comenzó a reflexionar sobre todo lo vivido. Pensó en la vida que había dejado atrás, en sus amigos, en las comodidades que había abandonado en busca de algo más. Aunque sabía que no podía volver atrás, sentía la necesidad de entender, de hallar algo más profundo en su ser, algo que lo guiara en su camino. El viento soplaba suavemente, y la brisa acariciaba su rostro como un susurro lejano. En ese momento de calma, decidió detenerse y preguntarse, por primera vez con plena sinceridad, ¿qué buscó realmente? No estaba buscando riquezas ni fama, ni un lugar donde asentarse. Su búsqueda no era material, sino espiritual. Quería entender el significado de su existencia, quería descubrir la razón por la cual había sentido esa necesidad de dejar su hogar, esa necesidad de cambiar. Se había sumergido tanto en la travesía física que había olvidado lo más importante, el propósito detrás de su viaje. Esa misma noche, mientras observaba el cielo estrellado, Ramón recordó una conversación que había tenido con un anciano en un pequeño pueblo costero. El anciano le había dicho que el verdadero propósito de la vida no es algo que se encuentre en el exterior, sino algo que se descubre en el interior, a través de la reflexión, la paciencia y el aprendizaje constante. El anciano le había hablado de un camino interior, un viaje espiritual que no se veía en el mapa, pero que era tan real como cualquier sendero físico. A medida que recordaba las palabras del anciano, Ramón sintió una especie de paz en su interior. Comenzaba a comprender que no estaba solo en su viaje, que cada encuentro, cada conversación y cada desafío formaban parte de un proceso mayor. Su búsqueda no era solo por algo tangible, sino por un entendimiento más profundo de sí mismo. Al día siguiente, mientras caminaba por un sendero solitario, se encontró con un hombre joven que viajaba en dirección contraria. Al principio, parecía ser solo un transeúnte más, pero algo en su mirada llamó la atención de Ramón. El joven tenía una expresión de serenidad, como si hubiera encontrado la paz que Ramón tanto deseaba alcanzar. ¿A dónde vas?, preguntó Ramón, sin pensarlo demasiado, atraído por la calma del joven. El joven lo miró fijamente, con una sonrisa que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Voy hacia adentro, respondió con una calma inquebrantable. Ramón, sin comprender completamente la respuesta, se sintió curioso. ¿Hacia adentro? ¿Qué quieres decir con eso? El joven asintió, como si esperara la pregunta. Dentro de ti mismo. El mundo exterior está lleno de distracciones, pero la verdadera paz se encuentra cuando te detienes y miras dentro de ti. No busques más respuestas fuera de ti. Todo lo que necesitas saber está aquí, dijo, señalando su pecho. Esas palabras fueron como una revelación para Ramón. Se dio cuenta de que había estado buscando respuestas fuera, en los lugares y las personas que encontraba a lo largo de su camino, pero nunca se había detenido a buscar en su interior. Nunca había dedicado el tiempo necesario para escuchar su propia voz, para entender su propio corazón. Entonces, ¿cómo lo haces?, preguntó Ramón, con una nueva curiosidad. Escucha, respondió el joven. Detente, cierra los ojos, y siente lo que hay dentro de ti. El camino más difícil es el que nos lleva a nosotros mismos, porque requiere que miremos nuestras sombras y nuestras luces. Pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad. El joven siguió su camino, dejándolo con una sensación de asombro y una nueva perspectiva. Ramón, por primera vez en mucho tiempo, se detuvo. Se sentó al borde del sendero, cerró los ojos, y comenzó a reflexionar sobre lo que el joven había dicho. Intentó escuchar los latidos de su corazón, el susurro de sus pensamientos, las preguntas que aún rondaban en su mente. A medida que pasaban los minutos, Ramón sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No podía explicarlo con palabras, pero había una sensación de claridad, de conexión consigo mismo, que nunca había experimentado antes. Era como si hubiera dado un paso hacia adentro, como si finalmente estuviera comenzando a entender lo que realmente buscaba. A lo largo de las semanas siguientes, Ramón continuó su camino, pero ya no lo hacía con la misma urgencia de antes. No estaba buscando un destino en particular, sino simplemente viviendo el presente, aceptando cada día tal como venía, y aprendiendo a escuchar su voz interior. El viaje, que una vez había comenzado como una huida de algo, ahora se convertía en un proceso de reconciliación con su propio ser.
Ramón entendió que el verdadero propósito no era algo que debía encontrar en el exterior, sino algo que ya estaba dentro de él, esperando ser descubierto. Un día, mientras caminaba por un campo abierto, mirando el horizonte, Ramón comprendió finalmente que la búsqueda no tenía fin. El propósito no era un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento. Y así, con una sonrisa tranquila, continuó su camino, sabiendo que lo más importante no era a dónde iba, sino quién se estaba convirtiendo a lo largo de este viaje. Capítulo 14. La transformación interior. La transformación de Ramón estaba en marcha. Había experimentado muchos momentos de duda y confusión a lo largo de su viaje, pero ahora todo parecía tomar forma, como si las piezas de un rompecabezas que antes se veían dispersas comenzaran a encajar. La búsqueda, que antes parecía una serie de caminos erráticos y sin dirección, ahora se convertía en una travesía de descubrimiento personal. Había comprendido que su viaje físico no era más que una metáfora de lo que ocurría en su interior. En su mente y su alma, las dudas y las sombras se iban disipando lentamente, a medida que se acercaba a esa paz profunda que tanto había anhelado. La búsqueda ya no era hacia afuera, sino hacia adentro. Estaba aprendiendo a ver el mundo no como una serie de obstáculos, sino como una serie de oportunidades para aprender más sobre sí mismo. Un día, mientras caminaba por un sendero flanqueado por altos árboles, Ramón se detuvo frente a un pequeño arroyo que fluía serenamente. El sonido del agua, suave y constante, lo relajó profundamente. Se sentó junto a la orilla, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, y permitió que la tranquilidad de la naturaleza lo invadiera por completo. El agua parecía ser un espejo de su propia mente. En sus aguas claras, Ramón veía reflejada su imagen, pero algo había cambiado. Ya no se veía como el hombre que había comenzado el viaje, lleno de incertidumbres y preguntas sin respuestas. Ahora, en el reflejo del agua, veía a alguien más sereno, más consciente de sí mismo, menos atrapado por las expectativas externas y más dispuesto a aceptar las imperfecciones de su propio ser. Este momento de quietud le permitió comprender algo profundamente. La transformación interior no era algo que pudiera forzar. No se trataba de un cambio externo que dependiera de las circunstancias, ni de un logro que pudiera alcanzarse en un momento específico. La verdadera transformación ocurría cuando uno aceptaba su propia humanidad, con todas sus luces y sombras. Al aceptar sus defectos y virtudes por igual, Ramón se sentía más libre que nunca. En ese instante, comprendió que el propósito de su vida no era llegar a una perfección inalcanzable, sino simplemente vivir de manera auténtica, sin pretensiones. ¿Qué significa ser auténtico?, pensó Ramón. En ese momento, la respuesta parecía obvia. Ser auténtico era aceptar el ser tal y como era, sin la necesidad de imponer una imagen idealizada de uno mismo. Era liberarse de la presión externa, dejar ir las expectativas de los demás, y en su lugar, confiar en la voz interior que le guiaba. En ese profundo silencio, Ramón comenzó a darse cuenta de que las experiencias pasadas, incluso las más difíciles, no eran cargas que debía llevar, sino lecciones que había aprendido en su camino. No había nada en su vida que hubiera sido inútil. Cada paso, cada encuentro y cada desafío le había enseñado algo que ahora lo hacía más completo. Ya no se sentía dividido entre lo que había sido y lo que aún podía llegar a ser. La paz que buscaba no era un estado de perfección, sino un estado de aceptación y entendimiento. Aceptarse a sí mismo, con todos los matices de su ser, fue el cambio fundamental que había ocurrido en su interior. Mientras seguía sentado junto al arroyo, una brisa suave sopló, moviendo las hojas de los árboles. Ramón abrió los ojos y observó cómo el viento acariciaba la superficie del agua, creando ondas que se expandían rápidamente. De alguna manera, las ondas en el agua le recordaron cómo las pequeñas decisiones y los momentos de reflexión podían crear efectos profundos en su vida. El cambio no siempre era evidente de inmediato, pero siempre estaba ocurriendo, y como las ondas en el agua, esos cambios podían extenderse mucho más allá de lo que él mismo podría ver. Con esa nueva comprensión, se levantó del suelo, sintiendo una renovada sensación de claridad. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora lo afrontaba con una mayor sabiduría. Ya no sentía la necesidad de apresurarse ni de buscar respuestas definitivas. Sabía que lo más importante era el proceso de transformación continua, no un destino fijo al que llegar. La paz ya no era algo que debía buscar fuera de él, sino algo que debía cultivar dentro de sí mismo, cada día, en cada momento. Con una sonrisa ligera en los labios, Ramón siguió su camino.
Aunque aún quedaban muchas preguntas por responder, ya no sentía miedo ante la incertidumbre. Había aprendido a confiar en el proceso, en el fluir de la vida, y, más importante aún, había aprendido a confiar en sí mismo. Su viaje no estaba enfocado en cambiar el mundo exterior, sino en transformarse a sí mismo. Mientras avanzaba, se encontraba más en paz con cada paso que daba. El futuro ya no parecía tan incierto ni tan aterrador. Al contrario, se presentaba como una serie de oportunidades para seguir aprendiendo y creciendo. Ramón ahora entendía que la verdadera libertad no venía de alcanzar algún objetivo, sino de abrazar el camino tal y como era, con todos sus altibajos. Cada vez que enfrentaba un desafío o una incertidumbre, pensaba en el arroyo, en el reflejo del agua que le había mostrado su propia transformación. Con cada nuevo paso, sabía que estaba más cerca de comprender su verdadero propósito, no a través de un destino final, sino a través del proceso continuo de ser auténtico consigo mismo. Y, por fin, comprendió que, tal vez, esa era la mayor transformación de todas. La aceptación plena de quien era, sin necesidad de cambiar nada más allá de su propia perspectiva. Capítulo 15. El encuentro con la verdad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Ramón avanzaba lentamente por un estrecho sendero, rodeado por la majestuosidad de las montañas. A lo largo de su viaje, había conocido el dolor, la duda y la incertidumbre, pero también había hallado momentos de serenidad, de introspección profunda y, finalmente, una paz que había comenzado a definir su vida. En sus últimos días de viaje, Ramón había sentido que algo importante estaba por suceder. El eco de sus pensamientos, que antes resonaba con preguntas sin respuestas, ahora se había calmado. Había dejado atrás muchas de las inquietudes que lo habían acompañado durante años. El peso de la ansiedad se había aligerado, y la verdad que tanto había buscado parecía acercarse lentamente a él, como un horizonte que se despeja tras una tormenta. A medida que continuaba su marcha, encontró una pequeña cueva. Al principio, pensó en simplemente seguir caminando, pero algo en su interior lo impulsó a entrar. No era solo el refugio de las sombras lo que lo atraía, sino una sensación extraña de que, al cruzar esa puerta natural, algo en su vida cambiaría irrevocablemente. Con una sensación de expectación y calma, entró en la cueva. Dentro, la oscuridad era profunda, pero una tenue luz iluminaba una figura que se encontraba en el centro de la cueva. Al acercarse, Ramón distinguió la figura de un anciano que parecía estar en meditación. Su rostro era sereno, como si el tiempo no hubiera dejado huella sobre él. Los ojos del anciano se abrieron lentamente al notar su presencia, y le ofreció una sonrisa cálida, una sonrisa llena de sabiduría. «Te estaba esperando, hijo», dijo el anciano con una voz profunda y tranquila, como el murmullo de un río que fluye suavemente. Ramón se quedó en silencio, sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a encontrar a alguien en su camino que pareciera tan en paz consigo mismo. El anciano, al notar su incertidumbre, comenzó a hablar nuevamente. «Has recorrido un largo camino, y has aprendido mucho. Pero la verdad no se encuentra en los caminos externos, ni en las respuestas que buscas fuera de ti. La verdad reside en tu interior, en el silencio de tu corazón». Las palabras del anciano resonaron profundamente en el alma de Ramón. Se sentó frente a él, en el suelo frío de la cueva, y lo miró con una mezcla de asombro y reverencia. «¿Cómo puedo encontrar esa verdad?», preguntó, con una voz llena de sinceridad y vulnerabilidad. Había llegado al final de su viaje, pero en su corazón aún quedaba la necesidad de comprender algo más, algo que parecía más grande que cualquier conocimiento que hubiera adquirido. El anciano cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas para transmitir algo tan vasto como el universo. La verdad no es algo que puedas encontrar como un objeto. Es más bien algo que se revela cuando te permites ver sin juicios, sin expectativas. La verdad es la aceptación de lo que es, sin resistirte a lo que la vida te presenta. Es entender que todo, tanto lo bueno como lo malo, tiene un propósito en el gran esquema de la existencia. Ramón reflexionó sobre sus palabras, pero aún sentía una parte de sí mismo buscando algo más. Algo que fuera más concreto. El anciano, como si hubiera leído sus pensamientos, continuó. «No busques fuera de ti lo que ya está dentro. La paz, la sabiduría y la comprensión que buscas están en tu capacidad de escuchar y sentir la vida tal como es. La verdad no se encuentra en el esfuerzo por cambiar lo que no puedes controlar,
sino en la aceptación profunda de todo lo que eres, y de todo lo que el universo es. Ramón respiró profundamente, sintiendo que esas palabras comenzaban a calar hondo en su ser. No había que buscar más respuestas externas, no había que luchar contra las circunstancias. Todo lo que necesitaba estaba dentro de él, y el momento de descubrimiento no llegaba a través de las acciones o las conquistas, sino a través del ser. El anciano se levantó lentamente, extendiendo su mano hacia Ramón. La verdad es tuya, solo debes permitirte vivirla. No la pienses, no la busques. Vive con ella y será parte de ti. Ramón miró la mano extendida del anciano y, sin dudar, la tomó. En ese contacto, sintió una corriente de energía que lo atravesó, una sensación de unidad con todo lo que lo rodeaba. Era como si, en ese instante, todo el peso de su vida hubiera desaparecido, y solo quedara la serenidad pura de la existencia. El anciano sonrió y se despidió en silencio. Ramón, ya sin palabras, salió de la cueva con una sensación de renovación. Al caminar por el sendero nuevamente, no sentía la ansiedad que alguna vez lo había acompañado. No sentía la presión de tener que entenderlo todo, ni la necesidad de alcanzar una perfección inalcanzable. Lo único que sentía era una conexión profunda con la vida misma, con el flujo natural de la existencia. Sabía que la verdad no era una meta, sino un estado de ser. Y mientras seguía caminando bajo el cielo estrellado, con el sonido del viento susurrando a su alrededor, comprendió que su viaje nunca había terminado realmente. La verdad, la paz y la sabiduría que había buscado, estaban presentes en cada paso que daba, en cada respiración, en cada latido de su corazón. Solo debía seguir viviendo, con la apertura y la aceptación de todo lo que era. Y así, en la quietud de la noche, Ramón encontró lo que siempre había buscado, la paz de vivir en armonía con la verdad interior. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de las páginas de Cádiz de Benito Pérez Galdós. Un viaje lleno de reflexiones, aprendizajes y encuentros con la verdad, donde los personajes nos han mostrado lo más profundo de la humanidad, sus conflictos y sus momentos de luz. Sin duda, este recorrido ha sido mucho más que una historia, ha sido un espejo de nuestras propias vivencias y sentimientos. A través de Ramón y su evolución, hemos aprendido que la paz y la sabiduría no están fuera de nosotros, sino en nuestro interior, esperando a ser descubiertas en el momento adecuado. Si este viaje te ha conmovido, si has disfrutado de la narración y de la profundidad de la obra, te invito a que apoyes a este canal. Tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido de calidad, trayendo más audiolibros y obras literarias que nos ayuden a crecer y reflexionar juntos. Recuerda suscribirte a nuestro canal Audiomentores, darle like a este vídeo si te ha gustado y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Cada capítulo, cada obra, está pensada para acompañarte en tu camino, y no queremos que te pierdas ninguno de ellos. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir compartiendo más contenido, sino que también nos motiva a seguir buscando, explorando y brindándote lo mejor. Así que no dudes en dejar un comentario, compartir tus pensamientos o sugerencias para próximos libros que te gustaría escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Nos vemos en el próximo capítulo, donde juntos continuaremos explorando más obras y descubriendo el poder transformador de la literatura. Hasta la próxima.